Buenos días, alumnos. Lautz y Wedge, ¿cómo están? Lautz a Wedge, ¿cómo estás? Espero que me puedan contestar individualmente. What's Matiosh? Muy bien, o que me puedan decir Jikikot, estoy contento, o Jitseen, estoy sonriente. El día de hoy vamos a comenzar hablando sobre el Currículum Nacional Base. ¿Qué es eso? Esto es un listado que el Ministerio de Educación manda a cada profesor, donde uno debe cumplir con esa lista de contenidos y enseñárselos a sus alumnos. El Ministerio de Educación en este momento tiene un currículum que se llama Emergente, que lo hace por motivo de pandemia, en donde me indica a mí que en mi curso yo debo de estructurar ya un cuento en la cuarta unidad, o hacer un poema o una noticia en idioma cachiquel con mis alumnos, que cada uno de ustedes pueda hacer esto. Para realizar todo esto, yo ya hice mi planificación paso a pasito para que podamos llegar a estos contenidos. Fíjense que quiero mostrarles un listado de, bueno, no se leen, pero es un listado de todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Si usted todavía no lo sabe, ¿qué es lo que debe de hacer? Tener sus apuntes a la mano para poder seguir trabajando, porque a estas alturas, si usted no puso atención en los primeros meses de clases, son muchos días, usted tiene que tener por escrito todo esto para poder realizar e ir avanzando. Todo lleva una base, llevamos una base, una estructura donde vamos a ir avanzando. Pero si usted no sabe la parte básica, entonces le va a ser muy difícil y la excusa será, es que yo no entiendo. Pero usted no va a entender porque usted no se ha tomado el tiempo para ir aprendiendo lo que paso a pasito muchos de sus compañeros han aprendido. Y tiene que hacer el tiempo para aprender, ¿verdad? Si el Ministerio de Educación lo pone, su objetivo tiene. Entonces vamos a hacer un mini repaso de los contenidos que hemos visto hasta ahorita. Principalmente vimos el saludo, vimos también cómo presentarse. Vera Nomirín, mi nombre es Vera Villa-Canales, vivo en Villa-Canales. También vimos las estructuras de oraciones. Para hacer la estructura de oración, yo debo manejar 3 temas, que son artículos, adjetivos y sustantivos, porque primero voy a escribir un artículo, luego voy a escribir el adjetivo, si es un sabor, si es un color, si es una forma, y de último el sustantivo, si son animales, si son frutas, si son verduras, si son personas. Y de esa forma yo voy a poder empezar a describir algunas cosas. Por ejemplo, lo que veíamos el día que cocinamos, que yo les quería decir, la piña es dulce, entonces voy a usar el artículo ri, que es la, que significa la en español, y dulce ki, y piña cho, riki cho op, la piña dulce. Si yo quisiera decir la piña amarilla, entonces voy a decir ri, keren, cho op. Ri significa la, keren significa amarillo y cho op significa piña. De esa forma yo ya voy a poder comenzar a hacer frases. Pero yo debo de tener escritos todos mis contenidos, porque si yo no he estudiado o yo no lo tengo a la mano para poder realizarlo, va a llegar esta excusa. Es que yo ya no entiendo. Pero ¿a qué se podría deber? Porque usted no ha apuntado lo que debe de saber. Hasta el día de hoy entonces hemos visto muchos temas y vamos a hacer un repaso, como es un repaso general. Repasamos los artículos, repasaremos en este momento los números, repasar los números del 1 al 10, de hecho lo sabemos hasta el 20, pero vamos a hacer un repaso únicamente del 1 al 10 con esta canción. Se llama los números Hunkaiyoshi, 1, 2 y 3. Hunkaiyoshi kaji wo o waki wuku wakshaki beleje shukalahu haririahilabel. Se la tienen que aprender. Entonces le voy a ayudar un poquito ahorita porque en la hoja de trabajo viene la traducción. Entonces usted le voy a ayudar con mis deditos, tal vez le ayuden algo. Hunkaiyoshi kaji wo o
waki wuku, wakshaki, beleje. Chuka significa también, no es ningún nudo. Chuka, lahu, hariri, ajilabel. Estos son los números, hariri, ajilabel. Entonces cantamos de último y espero se la aprenda. Junka, yoshika, higo, o, waki, wuku, wakshaki, beleje, chuka, lahu, hariri, ajilabel. Y ahí está, usted ya se aprendió los números del 1 al 10. Bueno, de hecho tendría que sabérselos. Espero que tenga un bonito día. Kerika, yo soy Anchik.